tiene que ver con la capa de aplicación. Obviamente, siguiendo la estructura de capas que hemos visto en redes, esta capa vendría a ser la última. Hemos empezado por la física, hemos pasado por la de enlace, donde hemos subdividido en control de acceso al medio y control de enlace. Hemos pasado por la de red, que hemos visto que nos permitía adicionar las direcciones lógicas o direcciones IP, además que permitía crear rutas. Hemos visto la de transporte, que permitía adicionar puertos que hacían que una comunicación sea única. Se maneja el concepto de segmentación, segmentos, y también el concepto de multiplexación. Ahora vamos a ver la capa de aplicación, que viene a ser la última, que utiliza todos los demás elementos para poder comunicarse con el otro extremo. Estas aplicaciones que vamos a revisar son aplicaciones genéricas, es decir, no son aplicaciones de usuario directamente. Y estas aplicaciones genéricas se las puede utilizar directamente también, y no necesariamente con algún software de usuario. A lo que me voy, a lo que me refiero es que yo puedo utilizar un cliente de correo electrónico que a su vez internamente está utilizando una aplicación genérica de este conjunto de protocolos. Pero también puedo utilizar la aplicación directamente, y es lo que vamos a hacer. También puedo utilizar un navegador de Internet que a su vez utiliza el protocolo respectivo de la aplicación, pero también puedo utilizar el protocolo directamente. Entonces, yo les voy a mostrar cómo se utiliza directamente los protocolos sin necesidad de una aplicación cliente. Vemos en la diapositiva que se ven múltiples protocolos, que se utilizan múltiples protocolos a nivel de capa de red. Pueden seguirse creando estos protocolos y no haber ningún inconveniente porque se va a seguir adecuando los protocolos que están por debajo. Entonces, tenemos un conjunto de protocolos como ejemplo: transferencia de archivos, con web, correo electrónico, sesiones remotas, etcétera, que a través de protocolos de transporte, ya sean fiables o no fiables, y protocolos de red en la parte inferior, nos van a permitir establecer algún tipo de comunicación. Existen protocolos que se dividen en dos partes. Los protocolos que están orientados al usuario, que de alguna forma van a ser utilizados por el usuario a través de otras aplicaciones, como les había explicado, o protocolos de servicios básicos. Los protocolos de servicios básicos los usamos sin necesidad de requerirlo. Es decir, cada que vamos a hacer una búsqueda en web, estamos utilizando antes de eso el servicio DNS. Para poder tener la conexión en red, estamos utilizando el servicio DHCP. Para salir desde nuestras casas con direcciones privadas a direcciones públicas, si ustedes han visto la dificultad que incurre en esto, para poder comunicarse es NAT, y así sucesivamente. Vamos a tener una serie de protocolos de servicio que son aplicaciones, pero que los hemos revisado de alguna manera en capas inferiores por el servicio que nos brinda. ¿Está bien? Para hablar de aplicaciones orientadas al usuario, hablamos de web, en primer término, HTTP, Telnet, que vendría a ser una aplicación que nos permite crear sesiones remotas. Justamente vamos a hacer uso de Telnet en el sentido de tratar de conectarnos a una sesión remota en otro servidor. FTP para transferencia de archivos, el SMTP que nos permite enviar correos electrónicos a nivel genérico. Existen arquitecturas para las aplicaciones en el mundo del Internet, en el mundo de las redes. La que hemos revisado desde el lado de transporte era el paradigma cliente-servidor, donde es bastante simple porque en este paradigma lo que tenemos es que existe un servidor que está ofreciendo servicios, como en el caso de los sockets que han hecho, ofrecía servicios de chat, y podían conectarse varios clientes que estaban adquiriendo el servicio. Entonces tenemos un esquema de cliente-servidor en ese sentido. Tenemos otro esquema que se llama peer-to-peer. Y en este esquema, los dos equipos que se conectan, o varios equipos que se conectan, actúan al mismo tiempo como clientes y como servidores. Entonces, son pares y se están comunicando, actuando como clientes y servidores. Un ejemplo de este tipo de servicio podría ser los programas que de alguna manera nos permiten descargar algunas películas, como los torrents, como Donkey Enul, Ares, Casa, etcétera, etcétera. Ahora bien,
Las aplicaciones necesitan de algún tipo de elemento que permita hacer rápida o segura la comunicación. En estos tres elementos o condicionantes que vemos son el retardo, el ancho de banda y las pérdidas. El retardo obviamente tiene que ver con el nivel de la comunicación. ¿Cuánto va a tardar en ir y volver una comunicación a mi máquina? Y algunas aplicaciones de usuario requieren que el retardo sea mínimo, como por ejemplo los juegos en red. El ancho de banda es un poco elástico en el sentido de que la mayoría de las aplicaciones pueden trabajar con pocos kbps y no tener un requerimiento muy grande en ancho de banda. Las pérdidas, algunas aplicaciones pueden soportar pérdidas, sobre todo cuando estamos trabajando en tiempo real. Si estamos teniendo una audioconferencia o un curso como el que estamos desarrollando en este momento, ustedes pueden soportar de alguna manera que en algún momento se pierda algo de mi voz y luego aparezca otra vez y bueno, darse cuenta de que ha habido una pérdida, pero que no es significativa, que se sigue entendiendo. O si estoy proyectando algo que se congele y que yo siga hablando y que no cambie la imagen. Significa que se está perdiendo el video. Entonces, si no tenemos una clase con cámaras encendidas es justamente porque nuestros anchos de banda en Bolivia son pésimos y que podría derivar en pérdidas. Es por eso que estamos trabajando sobre todo con audioconferencias y con imágenes un poco estáticas cuando se pasa la parte de video. Entonces, dentro de estos tres elementos podemos ver que dependiendo de la aplicación, esta puede o no soportar pérdidas, ser elástica en relación al ancho de banda o admitir retardos. La transferencia de archivos obviamente no soporta ninguna pérdida. No podemos, si vamos a estar descargando una película, hacer que un bit se pierda y vamos a ver que un cuadro del video se ha perdido. No funciona así. Si un bit se pierde, directamente el video no sirve. El archivo que hemos descargado no sirve. Así que no soporta ninguna pérdida. Ancho de banda es elástico, puede soportar unos cuantos kbps a unos megas o gigas. El retardo, no me interesa el retardo porque está transfiriendo archivos y está utilizando un protocolo fiable. El protocolo fiable va a permitir que si algo se pierde, pueda volverlo a pedir y volverlo a pedir hasta que llegue. Correo electrónico y web tienen el mismo comportamiento. El correo electrónico no soporta pérdidas, web tampoco, soportan anchos de banda elásticos y tampoco les interesa el retardo. ¿Qué pasa con el audio y video en tiempo real? Como les decía, sí soporta pérdidas, porque si estamos en tiempo real, mi voz se puede perder en algún momento y volver luego, y seguimos con la clase. No ha habido un protocolo que permita hacer que pida su transmisión de los paquetes y puedan escuchar mi voz completa. Es decir, se pierde un momento y luego cuando retoma, vuelvo donde yo estaba. Eso significaría que yo acabo la clase a las 11:15 y ustedes seguirían atendiendo la clase a las 11:30. ¿Se entiende la diferencia, verdad? Entonces, cuando estamos hablando de tiempo real, no importa, la aplicación soporta pérdidas. La idea es que sigamos en tiempo real. Ahora, el ancho de banda y por qué no utilizamos video y sí utilizamos solamente audio, es justamente porque el ancho de banda para audio es mucho menor que el ancho de banda para video. Fíjense que lo mínimo es 5 kbps y hasta 1 mega para audio, y estamos bien. Si ustedes tienen más de 1 mega, estamos bien para el audio, pero para el video deberían tener hasta 5 megas si queremos manejar un buen video. ¿Y qué pasa si todos tenemos manejadas o encendidas nuestras cámaras? Entonces estamos multiplicando la cantidad de tráfico que se está generando en esos canales. Y estamos haciendo la comunicación lenta y estamos empezando a perderla. El retardo, en el caso de audio y video, es como de 100 milisegundos, el tiempo que tarda. Yo estoy hablando algo, pero ustedes no lo están escuchando al mismo tiempo. Lo están escuchando 100 milisegundos después, pero ni lo notan. Es por eso que cuando alguien me interrumpe o va a hacer una pregunta, yo tardo en responder. Porque tiene que viajar su voz, tarda 100 milisegundos en llegarme y yo sigo hablando. Entonces va a verse que hasta están cortando cosas o estoy cortando cosas. Justamente es porque no estamos acostumbrados cuando utilizamos una aplicación como esta en tiempo real que está manejando voz sobre datos,
No estamos acostumbrados a que tiene que haber un espacio de espera, como si fuese un walkie-talkie. Decir, no sé, quieres hablar con alguien, bueno, copiado, y el otro dice, después de que escucha el copiado, recién empieza a hablar, o dice adelante, o dice 10-4, y no sé, cualquier código que podamos manejar. De tal manera que la comunicación sea fluida, pero lenta. Entonces, estamos acostumbrados a utilizar el teléfono, y cuando alguien está hablando, hablar encima, y nos van a escuchar, porque el teléfono nos soporta esto. Mientras en el caso de los datos, no pasa esto. ¿Está bien? ¿Qué pasa con el audio y video diferido? ¿Soporta pérdidas? Sí, pero bueno, diferido entre comillas, porque si estamos recibiendo alguna señal de video diferido, es como tener un video grabado en YouTube. Entonces, no deberíamos tener ningún tipo de pérdida. Estamos recibiendo la señal y que se está almacenando en caché de nuestras máquinas. Los juegos interactivos. Es importante, los juegos en línea, no soportar pérdidas. Perdón, que soporte pérdidas, que soporte pérdidas porque es necesario que siga en tiempo real. ¿Qué pasa si se congela un poco la imagen y ustedes han disparado? Y luego vuelve la imagen y los han matado. Les da sensación de realidad. Pero ¿qué pasa si se congela la imagen y ustedes han disparado? Vuelve unos segundos la imagen y el audio y ustedes siguen donde estaban antes. Les da una sensación de que no están en un juego en tiempo real. Entonces, los juegos interactivos van a tener que manejar pérdidas. El ancho de banda para los juegos soporta unos cuantos kbps y también hay un retardo. Así que las acciones se tienen que sincronizar de alguna manera, pero van a haber retardos. La mensajería instantánea, los chats, no soportan pérdidas porque la idea es que justamente pueda llegar todo. Tanto así que WhatsApp ha implementado hasta los acuses de recibo, también lo tiene Messenger, ¿no? Tienen acuses de recibo con checks que se pintan de colores o por lo menos que saben que han sido recibidas, porque seguramente mucha gente ha tenido problemas diciendo que no ha recibido ciertos mensajes. Y como la mensajería instantánea no soporta pérdidas, entonces obviamente está utilizando protocolos que se aseguran que llegue la información. ¿Está bien? Ahora bien, si esto lo traducimos en términos de protocolos fiables y no fiables, nos vamos a dar cuenta que las aplicaciones que hemos hablado, de correo electrónico, acceso remoto, web, transferencia de archivos, utilizan un protocolo fiable de transporte, TCP. Y hemos visto en el tema anterior que TCP se encarga, no solamente se encarga, sino se preocupa del hecho de que la información tiene que llegar y tiene mecanismos que permitan retransmitir y retransmitir hasta que llegue. Otra cosa es que nuestro ancho de banda sea tan pésimo que si estamos cargando una página web y empieza a cargarse imágenes por imágenes y algunas aparecen como recuadros simplemente donde debería aparecer una imagen pero no aparece, no significa que el protocolo soporte pérdidas. Significa simplemente que el protocolo ha intentado N veces, es limitado esto, y en esas N veces se ha vencido. Y en esos N intentos de pedir la retransmisión se ha cansado, el timeout se vence y por timeout les aparece un espacio vacío y no una imagen. Pero eso no tiene que ver con el protocolo, sino con su ancho de banda. ¿Está bien? Vemos que el streaming, en este caso, utiliza UDP. ¿Qué implica? Que sí va a soportar pérdidas. Por ejemplo, Real Networks es una aplicación que nos permite ver televisión o escuchar radio por Internet. Si utilizamos UDP, es decir, el gratuito, vamos a soportar pérdidas. Pero ¿qué sucede si es pagado? Entonces va a utilizar el protocolo TCP. No va a soportar pérdidas. Pero va a ocurrir lo que ocurre con Spotify. No es solamente el caché. Se corta la comunicación y se establece y seguimos escuchando el mismo tema. Y no nos da la sensación de que estemos escuchando radio, sino de que son cosas pregrabadas y que estamos simplemente escuchando, no en tiempo real. Lo mismo pasa con telefonía por Internet. Podríamos hablar de WhatsApp, pero cuando estamos hablando, podríamos hablar del AirPad, podríamos hablar de Messenger cuando estamos hablando. Normalmente se utiliza UDP, normalmente, porque la idea es que tengamos una comunicación en tiempo real. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok,
Vamos a empezar con la primera aplicación que cuando navegamos en Internet utilizamos sin quererlo o sin saberlo, que es el sistema de nombres de dominio, el protocolo DNS. ¿Cuál es la idea de este protocolo? Es que si no lo tuviésemos, tendríamos que saber de memoria todas las direcciones IP de cualquier sitio que revisemos. Entonces no podríamos manejar con nombres de dominio, sino con los IPs. El problema sería recordar un montón de direcciones. En este ejemplo, este usuario ha escrito en su navegador www.ine.es. Este requerimiento de esta página va a viajar a un servidor de DNS local. Si este servidor no tiene el nombre de dominio asociado a un IP, va a utilizar un servidor superior. Y si este no lo tiene, un servidor superior, y así a su vez va a llegar a un servidor donde esté el servidor de INE.es conectado, es decir, al más cercano al servidor. Y este servidor DNS le va a decir que la relación entre este nombre de dominio tiene con una IP, y esta IP va a viajar de regreso. Y al viajar de regreso, por todos los servidores intermediarios que hemos utilizado, se va a ir guardando en sus bases de datos. Y cada uno de ellos va a tener ahora esta relación entre nombre de dominio e IP. Y al final va a llegar a nuestro servidor local. Y nuestro servidor local nos va a derivar a través de nuestro navegador la dirección IP. Y recién nuestro navegador va a hacer el requerimiento de conexión a esta IP. Es decir, nuestro navegador de Internet, aunque nosotros coloquemos arriba Microsoft.com, no se está conectando con Microsoft.com. Se está conectando por una dirección IP que el DNS le ha devuelto. O sea, los navegadores no funcionan con nombres. Es un enmascaramiento que se produce. En realidad se conectan por IPs. Si ustedes saben el IP y escriben el IP en el navegador, le están ahorrando trabajo. Y la comunicación va a ser mucho más rápida. Pero bueno, como no podemos acordarnos de todos los IPs, de todos los servicios que utilizamos en el mundo, es más fácil recordar un nombre. ¿Bien? Ahora, esta base de datos de la cual les hablo es una base de datos jerárquica y distribuida. Jerárquica porque primero tenemos un servidor cercano. En el caso de San Simón, tengo un servidor en la facultad que guarda todos los requerimientos de todos los usuarios de la facultad. El siguiente servidor lo tengo en la UPSI, que vendría a estar en el multiacadémico. Ahí tengo un segundo servidor en jerarquía. Luego de eso, hay un siguiente servidor en Entel o en Access, porque la San Simón se conecta a través de esos dos servicios. Entonces, estoy subiendo en jerarquía. Fíjense que cada uno de estos servidores va a almacenar un montón de información. El de la facultad, de todos los usuarios de la facultad y las páginas que entran. El de la universidad, de todos los usuarios de la universidad y las páginas que entran. El de Entel, de todos los usuarios de Entel, Cochabamba, que ingresan a Internet. Y si se conecta a Entel Cochabamba con Entel Bolivia, en alguna salida que tenga internacional, ese servidor va a guardar todas las páginas de todos los usuarios de Bolivia. Y así sucesivamente los servidores van guardando esta información en una base de datos. ¿Está bien? Es distribuida porque cada una de ellas guarda información específica, pero no tanto en el sentido de todas las páginas que revisamos, sino que existen en el mundo 13 servidores raíz. Un servidor para .com, un servidor para .org, un servidor para .edu, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con .bo? En La Paz existe un servidor llamado nic.bo, una organización llamada nic.bo, que tiene sus servidores DNS que guardan todo lo que corresponde al dominio .bo y vienen a ser raíces. Entonces tenemos servidores raíces que tienen que ver con niveles de dominio superior, en el caso .bo, o DNS raíces en el caso de .com, .org, .net, o DNS autorizados, como en el caso de San Simón, la facultad, la universidad y Entel, por ejemplo. Entonces tenemos una red o una distribución jerárquica. Y aquí podemos ver los ejemplos de .com, por ejemplo, de .org, y en algún lado aparecerá .bo, y debajo de .bo
otra vez tendremos la misma jerarquía. .com, .bo, .edu, .bo, .org, .bo, .gov, .bo, .net, .bo, etcétera, etcétera. Entonces, siempre vamos a manejar una red jerárquica y distribuida. Aquí tenemos los países en los cuales están los servidores root, los raíces, y que van a dar el servicio a todo el mundo. Entonces, si nosotros estamos en Bolivia, no nos vamos a conectar para nada con un servidor que esté en Japón. Siempre vamos a buscar jerárquicamente servidores que estén cerca nuestro. Solo vamos a llegar al servidor de Japón en el caso que todo el trayecto no tenga la página que necesitamos. Y si la página no existe, obviamente no nos va a responder de Japón, nos va a responder uno cercano, porque va a ser una prueba. Y nos va a decir que la página no existe. Un 404, por ejemplo. Ahora, ese espacio de nombres, es decir, cómo se manejan los nombres en el caso del DNS, tiene que ver, en primer lugar, con un dominio de primer nivel, en el cual está el .com, .edu, .org, pero también están los países, en el caso de Bolivia. Y a través de a partir de se van a crear subdominios. Entonces existirá UMS, que viene a ser el dominio de la universidad, .edu, un subdominio de .bo. O sea, Bolivia, Educación, Universidad Mayor de San Simón. Y dentro de la Universidad Mayor de San Simón se creará FCIT, MEMI, Economía, Medicina, todo lo que sea necesario, como subdominios del dominio San Simón. Y el dominio San Simón es un subdominio del dominio EDU, Educación. Y el dominio EDU es un subdominio del dominio .bo. Pero también podríamos tener uns.edu de manera general y no .bo. Y entonces la universidad sería un subdominio del dominio EDU. Y el dominio EDU sería directamente un dominio raíz. También se puede. Simplemente es cuestión de organización y jerarquía el que utilicemos el .bo. Pero no es restrictivo. Podríamos contratar un .edu o un .com directamente. No es restrictivo y funcionaría. Hay tipos también de dominios de primer nivel genéricos y países, como les decía. Los genéricos, .edu, educación, gov, de gobierno, aunque en nuestro país le han cambiado la D ventilabial por una B labial, ¿no? Aunque en el mundo se utiliza en inglés government, bueno, eso es cuestión política. Tenemos el .com, comercial, MIL, de Fuerzas Armadas, NET, proveedores de red, ORG, organizaciones no gubernamentales, TV, de canales de televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los dominios se dividen sus nombres por puntos. En este caso tenemos un uns.edu.bo. El punto nos está dividiendo el dominio del subdominio. Los nombres pueden ser absolutos o relativos. Por ejemplo, uns, ¿no? Que de alguna manera nos va a interpretar algún tipo de contexto. UMS para nosotros es el acrónimo de nuestra universidad. Los componentes o los nombres pueden tener hasta 63 caracteres y los nombres completos, las partes de dominio, sus dominios. Y el nombre completo no puede exceder 255 caracteres. Es porque los sistemas operativos no manejan más de esto, como nombres. Cada dominio controla la asignación de dominios bajo él, obviamente los subdominios que les decía. Tenemos aquí una lista de dominios genéricos que se han creado con ARPANET. Existe hasta un dominio ARPA que se había creado, pero que ya es obsoleto y que correspondía a ARPANET, por ejemplo. La base de datos, como toda base de datos, tiene campos, pero antes de los campos tiene registros. Entonces vamos a ver que para manejar esta base de datos vamos a utilizar una serie de registros. Estos registros permiten configurar un servidor DNS y utilizarlo. Cuando se hace una consulta, tal como se hace una consulta a una base de datos, se está haciendo una consulta por un registro. En una base de datos hacemos una consulta por algún tipo de atributo que tenga un campo. En el caso del DNS, estamos haciendo una consulta por algún tipo de valor que tenga un registro. Los registros que manejamos son los que están figurando aquí. Hay una variación con IPv6. Por ejemplo, A, que es address, corresponde a IPv4. Para que sea IPv6 aparecen 4 A's. Eso nos muestra que es un registro de dirección de IPv6.
Entonces hay ciertas variaciones. El registro SOA es inicio de autoridad. Significa que nos muestra un poco la jerarquía. ¿Quién está por encima nuestro? El registro MX corresponde a Mail Exchange y nos apunta a que nuestro dominio tiene un servidor de correo electrónico. Si no colocamos este registro en nuestro servidor DNS, nuestro servicio de correo electrónico solo sería, suponiendo que tenemos una empresa, un negocio, en el cual vamos a tener publicada una página con un IP público. Pero al mismo tiempo, aparte de tener publicada una página, nuestra empresa necesita algún tipo de servicio de correo electrónico. Entonces necesitamos instalar en el mismo servidor, podría ser que nos publica nuestra página, un servidor DNS que también nos haga las veces de caché interno entre cambios de nombres de dominio y direcciones IP. ¿Está bien? Y podemos tener adentro un servidor de correo electrónico para que nuestra empresa tenga su propio dominio interno, como por ejemplo los correos .us.edu.bo o los correos fcit.us.edu.bo. Tenemos internamente el funcionamiento, pero también internamente podemos comunicarnos. Este registro debería aparecer en los servidores del FCIT y en los servidores de UNS. ¿Para qué? Para que mis correos electrónicos puedan salir afuera y desde ahora me puedan mandar también cosas. Si no introduzco este registro, mi correo se limita a ser intranet. También puedo tener un registro donde me publique el nombre del servidor. Y es importante porque cuando nos conectamos necesitamos cierta información del servidor cuando estamos conectados. Tenemos un PTR que vendría a ser el complemento de un A. Un A siempre se enlaza con un PTR. ¿Qué implica? El PTR es un puntero al dominio y el A es la dirección IP. La dirección IP se asocia con un dominio. Entonces, la forma de decir cuál es el dominio es manejar el puntero. Un PTR versus un A siempre tiene que existir. Porque en nuestro servidor DNS tenemos que instalar dos zonas. Si quieren una zona primaria o una zona secundaria, se puede manejar de esa forma, o una zona primaria de resolución de direcciones y una zona de resolución inversa de direcciones. Podemos mandar un IP y nos tiene que dar el nombre de dominio. Podemos mandar el nombre de dominio y nos va a devolver el IP. De ahí vemos que la resolución puede ser directa o inversa. Y estos dos registros, A y PTR, funcionan en ese sentido. He dejado para la explicación final el CNAME, que viene a ser el Canonical Name. Se han dado cuenta que siempre que escriben una dirección, ustedes escriben www.algo. ¿Qué significa? Que el www es parte de un dominio, por ejemplo, www.uns.edu.bo, y no podría funcionar uns.edu.bo. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Funciona de la misma forma. Entonces, ¿por qué el www sería parte del dominio o no lo es? ¿Se puede ver en pantalla? Yo escribo Sí, uns.edu.bo. ¿Presiono Enter? Lo he escrito bien. Y voy a ingresar a la página de la universidad. Pero también puedo escribir www.uns.edu.bo. Me lo ha autocompletado el navegador. También voy a entrar. Si yo escribo cs.uns.edu.bo, me lo está completando el navegador. Fíjense. Pero ¿qué pasa si escribo sin esto? Me lo está completando el navegador, lamentablemente. Vamos a echar con este otro navegador, a ver si con este otro funciona. cs.uns.edu.bo. Ha entrado. Me dice que no hay un registro DNS que me reconozca esto. ¿Y saben por qué? Porque los que han instalado en el laboratorio de informática
el dominio CS lo han hecho mal. Entonces, para que esto funcione, yo tengo que escribir www.cs.ons.edu.bo y entra. ¿Qué implica? Que los del laboratorio han entendido que el nombre del servidor incluye las 3 W. El nombre del dominio incluye las 3 W. Pero eso no es cierto. Está mal. Este es un mejor ejemplo. No les he dicho a los chicos que lo arreglen porque para mí es un buen ejemplo de lo que está mal. ¿Entienden? El nombre del dominio no figura con www. Yo podría crear un 3W y podría funcionar, o un W3 si quiero. Podría manejar con 4 W y debería funcionar, porque simplemente esto que estoy poniendo aquí adelante, esta parte, solamente es un alias. Nada más. Podría decirle que funcione con Word. Podría decirle que funcione con Word, Wide, por ejemplo, en vez de www. Y debería funcionar, porque es un alias que estoy creando. No es parte del servicio. La FCIT, por ejemplo, me pago sin el alias. Pero si le pongo el alias, también va a entrar. ¿No? O sin alias, que significa que estaría instalado. En el caso de SS, no. Entonces, ese registro que acabo de mencionarles es un CNI, algo que se coloca adicionalmente para decir, también reconózcalo por esto. Pero en el CNI podría colocar hasta un nombre cortito. Por ejemplo, u.bo. Y si coloco u.bo, podría referirse al fcit.us.1.bo, por ejemplo. Simplemente es un alias. Y que se configura en el servidor. Veamos primero cómo se configura esto. Bien. Les voy a mostrar una configuración en un Windows Server. Windows NT. Si bien es antiguo, no ha cambiado demasiado los Windows Servers actuales. Esto es cuando estaba trabajando en otra empresa y tenía este mi servidor. Esto no es sacado con la idea de enseñar. Esto es sacado como documentación de respaldo, nada más. Entonces teníamos 2 servidores DNS. Fíjense, IRSAP01 y IRSAP02. Dentro de esto tengo ciertos campos que se crean automáticamente cuando yo creo la zona. El 0, el 127 y el 255. El 0 porque me está apuntando a mi red. El 255 porque me está apuntando a mi broadcast. Y el 127 porque me está apuntando a mi localhost. O sea, estos son automáticos. No tengo que crearlos. Fíjense lo interesante. La dirección que crea. Dice inaddress ARPA. Fíjense que son nostálgicos. Han mantenido el nombre de ARPANET hasta ahora. Se sigue manejando de esa manera. En Linux esto se hace a pulso. Se tiene que escribir. ¿Qué cosas tengo que crear? Una zona primaria o mi zona normal y mi zona inversa. Y aquí están la IP y la zona inversa. El dominio es en irsa.com y estoy creando un subdominio, IRMN. En este otro servidor, el subdominio se llamaba IROP y ambos tenían en irsa.com. De este no lo estoy desplegando, solo estoy desplegando de este IRMN. Este dominio tiene un IP relacionado, es decir, una máquina, una red relacionada, y en irsa.com. Pero la dirección es 166.114.82.67. Ese es el servidor en el cual está este dominio. Pero cuando se coloca la dirección IP, se tiene que colocar al revés. El dominio tiene que estar al final, la dirección 166, que es la primaria, el primer octeto, se coloca como último octeto. El segundo octeto como penúltimo y el tercer octeto como primero de la red. Entonces se coloca 82.114.166.inaddress.arpa en lugar de colocar 166.114.82. Se van a fijar este número y cuando les muestro el número del IP del servidor se van a dar cuenta que está al revés. Esta es la lógica con la cual se crean estas zonas.
Entonces creamos dos, una inversa y una normal. ¿Está bien? Ahora, veamos la IP. En la IP, aquí están las IPs, fíjense, 166, 114, 82, 67, como les decía. Y está apuntando, es un puntero a este dominio. Esta otra es otro puntero que está apuntando a este otro dominio. ¿Qué registros puedo guardar cuando coloco el IP? El primer registro que tengo que guardar es el nombre del servidor. Simplemente, para este dominio, este es el nombre del servidor. Simple. Start of Authority significa quién es el responsable o el ministro de la autoridad en mi jerarquía. Lo coloco a este servidor. El registro PTR se crea automáticamente, pero también puedo hacerlo manualmente. El registro PTR me está apuntando a cada uno de los servidores que yo tenga, el IP correcto y el nombre del servidor con su dominio. Tengo para el 131 y tengo para el 67. Los dominios y sus servidores. Ahora voy a crear la zona inversa, irmn.mirza.com. Y aquí tengo que guardar el registro A, que es el complemento del PTR, y el registro MX, que vendría a ser que mi red tiene servidor de correo electrónico y un canonical name. Fíjense que en el canonical name me ha aumentado las 3 W. Entonces, si esto no tuviese, mi máquina entraría solamente con irmn.mirza.com y no con www. ¿Entienden? Pero no tengo que mi servidor crear con www. No puedo hacerlo, no debo hacerlo. Esto es un alias. ¿Cómo se configura esto? El registro A me dice que para este dominio con este hostname, este es el IP. Si hago el check aquí, automáticamente se crea el PTR, el complemento. Por eso les decía que es automático, que no es manual. Basta que haga el check aquí, lo creo. Si no he hecho el check aquí, tengo que crear manualmente la relación de complemento del PTR con esta IP. Aquí tengo el registro de name server, lo mismo que el anterior, inicio de autoridad, registro MX. Estoy diciendo que en este servidor, con este número de preferencia, tengo un servidor de correo electrónico. Podría tener varios, por eso es que puedo manejar varias preferencias. El servidor puede ser diferente y el número de preferencia puede ir con un número diferente. Vamos a ver estos registros en los servidores de la facultad o de la universidad. Aquí está el canonical name. El canonical name le estoy diciendo que ponga 3 W por delante. Pero puedo colocar cualquier cosa como canonical name. Y se van a dar cuenta que es cualquier cosa. ¿Está bien? Ok. Veamos. Voy a utilizar Wireshark para mostrarles que esto es cierto. Vamos a ver. Voy a ordenarlo por protocolo y me interesa ver los DNS. Ahí están los DNS. Empezamos. He hecho una consulta a google.com.bo, es decir, en mi navegador yo he escrito Google, solo Google, pero automáticamente me lo ha relacionado con google.com.bo, ¿verdad? Cuando ustedes escriben, pasa eso. DNS utiliza, fíjense, UDP, lo que les había dicho. Pero el DNS, ¿qué está mandando? El query, la consulta. ¿Cuál es la consulta? Estoy buscando el registro tipo A. ¿Qué es el registro tipo A? ¿Qué es el registro tipo A? Y lo asocia con la IP. La dirección, address. Estoy buscando la dirección de google.com.bo. Esa es la consulta. Es decir, en mi navegador yo he escrito google.com.bo si quiere y he puesto enter. Lo primero que se ha generado es esto. Veamos la respuesta. Esto es consulta, respuesta. Vamos a verlo de tal manera que podamos ver a continuación uno que otro. Okay. La consulta es, busco el registro tipo A. Respuestas. Google.com.bo es CNAME. ¿Qué significa eso? ¿Su alias? Es un alias. Y el nombre es google.com, nada más. Entonces no existe en google.com.bo. Lo que va a hacer entonces el DNS es buscar el siguiente, google.com. Google.com, ¿qué es?
tampoco existe google.com. ¿Qué existe? L, debe ser Latinoamérica, me imagino, asumo. Latinoamérica.google.com. Vuelve a buscar el DNS y ahora sí me dice registro A. Y me está reportando. Tengo 3 registros A, 3 direcciones A para l.google.com, con 3 IPs diferentes. Si lo veo uno por dentro, me dice l.google.com, tipo address, dirección 72.14.253.99. Me está reportando los 3 más cercanos a mi máquina. Seguramente si hago esta consulta en Estados Unidos, los IPs van a ser totalmente diferentes. Si lo hago en Europa, los IPs van a ser totalmente diferentes. Y tal vez me reporte 3, 4, 5, etc. ¿Está bien? Tengo nombres de servidores. Para mí, el dominio se llama l.google.com, ¿verdad? Pero el servidor que tiene esto se llama e.l.google.com y existe otro F, G, A, B, C, D. Tengo 3, 6, 7 servidores bajo el dominio l.google.com. Y puedo requerir estos servidores y saber dónde están. Me puede dar los IPs de cada uno de los servidores. Veamos otra consulta. Hotmail. Quiero entrar a mi correo. ¿Está bien? Entonces coloco hotmail.com, google.com, gmail.com, lo que yo quiera. Estoy preguntando por el registro A de Hotmail. Veamos la respuesta. Esa es la consulta, tipo A. Respuestas. Canonical name. Hotmail no existe. Se llama hotmail.com, nsatc.net. Me busca eso y me dice que tampoco existe, que su nombre es este otro, más largo todavía. Y luego recién me encuentra los servidores y me da los IPs. Tengo un solo IP, extrañamente un solo IP, ¿se dan cuenta? Pero cuando veo nombres de servidores, me relaciona con muchos más. Tengo 3, 4, 5, 6. Y cada uno de estos tiene su propio IP. Entonces están en diferentes lugares y con sus propios IPs. Me voy a conectar a lo más cercano, porque esté menos congestionado. Entonces los servicios que nos brindan Google, Gmail, Hotmail, son con muchos servidores distribuidos en distintos lugares y que todos están relacionados a un dominio. Entonces aquí no puedo ver más información. Seguramente no he entrado a ver el registro MX, por eso no puedo distinguirlo. Pero tengo una aplicación que me permite revisar esto. Entonces voy a entrar en cualquier sistema operativo va a funcionar y la aplicación se llama NSLookup. ¿Bien? NSLookup. Yo voy a escribir, no sé, uns.edu.bo y me va a arrojar la información. La dirección es, automáticamente me da la dirección y me dice qué servidor estoy utilizando, con qué puerto, DNS, puerto UDP 53. Entonces, este es mi servidor DNS local. Pero yo puedo cambiar de servidor. Puedo decirle que quiero utilizar este otro servidor. Y ahora, con este servidor me va a responder uns.edu.bo. Fíjense que ahora le cuesta responderme. Está viajando hasta Google. Entonces voy a volver a colocar el servidor local. Vuelvo a preguntar y me arroja la respuesta. Voy a colocar fcit.uns.edu.bo. Pero lo primero que me muestra es el registro A. Fíjense, la dirección, address. Se darán cuenta que es una dirección pública de la clase B, que les he dicho que no funciona en la universidad, pero la tiene, ¿se acuerdan? Puedo colocar puedo colocar tengo set, quiero saber otros registros. Pues ustedes tienen publicado un documento que les muestra los comandos de NSLookup. ¿No?
lo que se hace, cómo se entra para resolver, etcétera, etcétera. Y vamos a ver una serie de comandos interesantes. Aquí está. Yo quiero saber los demás registros, así que puedo colocar setType igual o setQ igual, y aquí están los otros registros. Fíjense que aquí aparecen las 4 A's de IPv6. Entonces voy a colocar. ¿Se distinguen las pantallas? ¿Se distinguen las pantallas? Sí. Sí. Estoy colocando MX. Entonces voy a colocar uns.edu.bo. Justamente me dice que tiene 2 servidores llamados Minerva y Apollo. Y el servicio de correo electrónico se llama correo.uns.edu.bo y esta es la IP del correo. Fíjense que acabo de buscar el registro MX. Entonces puedo averiguar de cualquier sitio cuál es su correo electrónico, perdón, cuál es su servidor de correo. Y con esto yo puedo ya entrar para mandarme un correo sin tener cuenta, por ejemplo. No estoy haciendo nada de craqueo, hackeo ni nada. Estoy utilizando los protocolos genéricos, simplemente. Quiero buscar el alias. ¿Qué tendría que colocar para saber qué alias tiene el dominio uns.edu.bo? CNAME. Sí, pero ¿qué tengo ¿cuál es el comando? Set query igual a name. Vuelvo a preguntar por uns.edu.bo y me dice que no puede encontrar respuestas a Paul root. No tiene. Busquemos de otros. A ver. fcit.uns.edu.bo. No lo estoy encontrando. Aquí dice origen, Apolo. Nada más. Pero no me encuentra su CNAME. Vamos a colocar all. Quiero que me muestre todo. Eso era... Fíjense que me ha dado más información ahora. ¿Dónde estoy? CNAME, ¿no? Aquí tipo CNAME, pero no me dice qué cosa le ha puesto como CNAME. Me está diciendo el tipo, pero no me dice qué le ha puesto antes. Busquemos el CS. No hay respuestas, no encuentra. Veamos con www.cs.uns.edu.bo. Aquí me ha respondido. Fíjense, canonical names, ¿no? Todo esto es su canonical name. Por eso les decía que si no escriben todo, no funciona. Y también han tenido un CS nuevo. Entonces podemos intentar. Vamos a poner CS nuevo. .uns.edu.bo. A ver si estoy con www también directamente. No sé por qué no lo puedo utilizar, ¿no? Pero bueno. Tenemos un Cronos, que debe ser me imagino, su correo electrónico. Veamos MX, vamos a consultar MX y vamos a ver cuál es su correo electrónico. Tipo MX, canonical names ese nuevo, no nos muestra el servidor de correo como nos mostraba el otro. Busquemos del FCIT. Make Changer. Su servidor de correo se llama charlie.fcit.us.bo. También adentro tiene un Snoopy 2, un Charlie, FCIT, ¿no? Y su servidor de correo es Charlie. Fíjense que estoy buscando en la base de datos y en la base de datos local. Y puedo cambiar de base de datos. Puedo irme a una superior, si quiero. Voy a buscar Microsoft.com. Y aquí me dice que, por ejemplo, tiene 4 servidores. Aquí están los 4 servidores. Y me está dando una dirección IPv6, 2 direcciones IPv6 y 2 IPv4.
Su mail exchanger, su servidor de correo electrónico se llama, y con preferencia 10, eso se llama el 10, se llama microsoft-com-mail.protection.outlook.com. Saben muy bien que Hotmail ha dejado de existir y ahora se llama Outlook, aunque las cuentas sigan funcionando. Y allí claramente me está mostrando que eso es cierto. Se nota, ¿verdad? Entonces yo puedo obtener información crítica de los servidores, simplemente buscando en la base de datos de lo que me reporta el DNS. ¿Dudas? Pueden jugar con esto, no va a dañar a nadie. Tienen ahí los comandos respectivos, les he mostrado, que están publicados en la página, ¿no? Y a través de esos comandos podemos obtener información. Fíjense que he obtenido eso. Veamos de google.com. Google.com tiene 4 o 5 servidores de correo. Todos estos, con diferentes preferencias. Fíjense, el 10 va a ser el altamente preferente, el primero que se conecte. Aquí tenemos otra información de Google. A ver, veamos. Vamos al principio. Google.com tiene un MX, me está reportando un MX, me elegí porque he preguntado por eso, ¿no? Me está reportando todos los servidores de correo electrónico, de esa forma se llaman, sus nombres de servidores, aparte. Tiene los registros de autorización, NS3, NS4, NS1, NS2, registros adicionales, los IPs. Me reporta 3 IPv4, 4 IPv4, 5 IPv4 y 5 IPv6. Los más cercanos a mí. Tengo 10 servidores para acceder. ¿Cómo se llaman sus nombres de servidores y su comunicación? ¿Qué les parece? Entonces, cuando colocamos algo aquí arriba, en el navegador, cualquier información, automáticamente va a ir a buscar su dirección IP. Y si tiene la dirección IP, recién el navegador va a hacer la solicitud HTTP. Mientras no tenga el IP, la solicitud HTTP no se produce. Entonces, ¿quién entra en el juego? DNS. Y todo lo que vaya guardando de información se guarda en el caché. Es decir, la siguiente vez que entre, no tiene que volver a hacer la solicitud. Agarra el caché y me manda. ¿Dudas? Estos comandos también funcionan en Linux. En cualquier sistema operativo. En cualquier sistema operativo. Les estoy mostrando en Mac. Si abro Windows, va a funcionar lo mismo. Son comandos no del sistema operativo, sino del conjunto de protocolos TCP/IP. Entonces, todos los sistemas operativos que estén en redes implementan TCP/IP. Con ligeras variaciones, sí, pero la mayoría va a hacer caso a todo, como acabo de mostrarles. Fíjense que el puerto predeterminado es 53 y les he mostrado que eso existía. Y siempre utiliza UDP. ¿Qué más? Bueno, a principios de este tema nos mostró el modelo cliente-servidor y también nos mostró otro modelo que se llama de igual a igual peer-to-peer. Ajá. ¿Nos podría dar ejemplos de eso? Porque yo solo conocía cliente-servidor. Ya, uno de los más grandes pagados es Nutella en peer-to-peer. Funciona como que, pues, bueno, funciona pagado, pero las máquinas se comportan de forma en par. La mejor forma de entender esto es cuando utilizan algún programa para descargar no sé, una película. ¿Qué programas utilizan normalmente? Vamos a suponer de Donkey, Moon, Ares o algún programa. O de Torrent, no importa. Por ejemplo, les voy a mostrar. NewTorrent. ¿Se distingue? Sí. Ok, en este momento yo tengo una aplicación NewTorrent que significa es cliente-servidor. Aquí coloco Soul, por ejemplo. Estoy buscando algo que tenga que ver con la película. Y voy a suponer que esta es la película, Full Motion, ¿no? Aquí escojo eso y me va a aparecer, bueno, este es un Twitter, pero no sé, aquí está Día de Muertos. Aquí me aparece el torso.
Entonces aquí voy a tener una lista de todos los lugares que tienen esta película que estoy buscando. En este momento estoy actuando como cliente-servidor. Mi navegador está actuando como cliente, se conecta con un servidor de torrent y este le da toda la información que tiene. Mi máquina, al tener un torrent, está abriendo puertos. Significa que todo lo que yo tengo también se está publicando. Y el servidor de torrent sabe lo que yo tengo. Entonces, si alguien busca algo que ellos necesiten que yo tengo, les va a salir una lista aquí. Cuando yo escojo descargar, automáticamente paso de cliente-servidor a peer-to-peer, porque me estoy conectando con otras máquinas que son mis iguales. Y estoy gestionando. Y estoy sacando de varias máquinas, pedacitos, 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 y se está conjuncionando aquí en mi máquina. Pero al mismo tiempo, mi máquina también está abierta. Entonces, otras máquinas que quieren cosas que yo tengo, también están sacando de mi máquina al mismo tiempo. Y cuanto más saquen de mi máquina, más veloz es para mí el descargar. Es decir, cuanto más upload haga, mi download sube. Cuanto menos upload haga, mi download baja. Y va a ser más lento, va a tardar días en descargar. Entonces, he pasado de paradigma cliente-servidor cuando busco y encuentro a cuando descargo. Cuando descargo, estoy en peer-to-peer. Y se van a dar cuenta, en cualquier aplicación que utilicen, está conectado con varias máquinas al mismo tiempo. Está actuando como peer-to-peer. ¿Está claro? Sí, está claro. Ok. ¿Algo más? ¿Alguna duda? Ok. Entonces, hagan algún ejercicio, una práctica. DNS es muy importante. Vean los protocolos, los registros que se pueden generar. El día de mañana vamos a trabajar con los siguientes protocolos. Esta tarde nos conectamos a las 15:45 por si tengan alguna duda de lo que hemos revisado hoy día. Perdón, a las 14:45. ¿Está bien? Entonces, si no hay nada más, voy a dejar de grabar para subir el video. Y voy a